Un cordial saludo a WWF por la invitación, igualmente a los asistentes a este escenario, este foro que consideramos muy oportuno y que cada vez, y que nos muestra que cada vez el tema del desarrollo rural está ganando más espacio y justamente hoy en día en la coyuntura política que tenemos nos muestra que hay que generar y hay que repensar el problema rural, el problema agrario, y en eso creo que el país va en la buena dirección. El solo hecho de empezar a hablar nuevamente del desarrollo rural creo que es un gran avance. Sin embargo, antes digamos, la manera como pienso proponer esta introducción es básicamente por una idea que para mí suena o sirve mejor como una conclusión, y es cuál es el papel de las sociedades urbanas en el cuestionamiento y en la exigencia que se le hace al Estado para hablar de la cosa agraria como tal. En el momento, digamos, en el momento en que las sociedades urbanas como tal entiendan esa dinámica y exijan y participen del diálogo, creo que en ese momento justamente empieza esto a cambiar. Hay una frase interesante que dice que todo aquel que come tiene que ver con la agricultura, y no está nada lejos de la perspectiva, porque justamente el abandono no ha sido solamente del Estado, el abandono también ha sido parte de la sociedad civil. A mí lo rural no me interesa, si es un tema que tiene que ver con la tradición, con digamos, la vida rural, con la pequeña agricultura o con la economía agrícola familiar, es un tema que no compete a la sociedad urbana, y creo que en eso Colombia, por lo menos en esta época, ha dado un salto interesante y ha puesto, de nuevo insisto, sobre la mesa el por qué la cuestión agraria, el por qué el desarrollo rural, y eso creo que, digamos, insisto, como a manera de conclusión, pero lo dejo como un abrebocas, como una preocupación grande para que no solamente quienes trabajamos en aspectos del desarrollo rural, sino todos aquellos que trabajamos en temas de territorio lo tengamos en cuenta. Hay una perspectiva que quiero plantear y que está para quienes tienen el texto del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, que lo han podido trabajar a partir del artículo 2, y es justamente la necesidad de incorporar el principio del desarrollo rural con enfoque territorial, que no es otra cosa que una preocupación que en su momento la Unión Europea tuvo para generar acuerdos, sobre todo en la manera como se organizaba la producción y cómo digamos, se limaban algunas diferencias en materia competitiva entre los países de la Unión. Y en ese mismo contexto surge una inquietud importante, y es frente a la desagriculturización de la política rural. En ese contexto entendemos, y así lo ha querido leer el proyecto de ley, en un concepto que los expertos conocen como la nueva ruralidad, y es que el mundo rural va mucho más allá que las actividades agrícolas o pecuarias. Y en ese contexto estábamos en mora de abrirle paso a todas aquellas actividades que allí en el mundo rural, por el solo hecho de la dinámica, de la presencia del desarrollo humano y de los modelos económicos, que no tienen nada que ver, insisto, con la política, con los instrumentos agrícolas y pecuarios, que estaban de alguna manera rezagados y no tenían manera de incorporarse en este contexto. Este enfoque de la nueva ruralidad digamos, la forma como se traduce es qué tantos instrumentos le otorga el Estado, qué tantos instrumentos le concede el Estado para que esas iniciativas productivas o esos instrumentos sean factibles, sean realizables en el territorio. El principio que está en los artículos 2, 3 y posiblemente el artículo 4 del desarrollo rural con enfoque territorial plantea, en nuestro sentir de manera amplia, 4 lecturas del territorio. Como lo expresaban mis antecesores, la necesidad de ver el territorio desde un contexto del ordenamiento territorial. Aquí hay que hacer un esfuerzo desde la política pública de definir qué sirve para la silvicultura, para la acuicultura, qué sirve para el tema forestal, donde hay que ser mucho más exigentes digamos, en los distintos contextos en los cuales estamos ordenando. ¿Para qué sirve el territorio realmente? Y en ese contexto, esa es una de las primeras 4 lecturas que tiene el proyecto frente al territorio. Hay
una segunda lectura, efectivamente desde el contexto netamente geográfico y de la necesidad de empezar de completar esa tarea que tenemos apenas iniciada de la actualización catastral y de los límites de la tierra como tal y de la forma como se puede medir y de la forma como se hacen los mismos procesos de ordenamiento territorial desde el contexto geográfico, la construcción de mapas, de cartografías, no solamente de mapas, sino de la cartografía social, que es tan importante justamente ahora en estos esquemas y en estos procesos de restitución de tierras puntualmente. Una tercera lectura que se concentra en el territorio como objeto de posesión, y es decir, cómo y de qué forma las personas, los titulares o los que tienen aquella expectativa sobre la propiedad de los ocupantes, de qué manera pueden garantizar que los mecanismos de protección, acciones policivas y otros les son efectivos. Y una cuarta lectura, podríamos decir, de manera transversal, y es la lectura simbólica del territorio, donde decimos, no es del discurso de cuál es la tierra que me pertenece, sino a cuál es la tierra a la cual yo pertenezco, y es el caso de la lectura simbólica y es la interpretación que los pueblos étnicos tienen frente al territorio. En este contexto, yo insisto y los invito para que revisemos las definiciones que están en el proyecto. Insisto, son aproximaciones desde el punto de vista conceptual que sirven, y como todo proyecto de ley, como toda ley, los primeros 10 artículos donde se habla de los fines y objetivos, pues es amplio y es necesario definirlo como carta de navegación. Allí está el desarrollo rural con enfoque territorial, que creo que es de los más, digamos, de los avances más importantes y de los planteamientos más interesantes que estamos definiendo en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Hay otras necesidades de orden transversal, como la compilación normativa o la actualización de alguna manera de esta Ley 160 del 94, que en su momento, digamos, fue expedida para un país, entendamos un país distinto. Hace 18 años estábamos en un país distinto. Esto cambia rápidamente y no ha sucedido lo mismo, o digamos, o si ha cambiado para mal la institucionalidad que ha atendido el sector. Estamos hablando de una institucionalidad que para aquella época tenía un gran conocimiento de la cuestión campesina, de la cuestión agraria en todos sus niveles, temas de asistencia técnica que eran, digamos, fortalecidos y no estaban privatizados, el tema del acceso a crédito, instrumentos bien interesantes, y había instituciones de alguna manera que atendían esa situación, ese problema. Y después del año 2002, cuando cada uno de los sectores tiene que poner su cuota, y el Ministerio de Justicia e Interior se fusionan, el Ministerio de Ambiente y el de Vivienda hacen lo propio. Al sector le piden la cuota, pero como nadie más puede compartir esta tarea, entonces el sector termina por aceptar que se deben fusionar 4 entidades que tenían un papel muy importante en región. Estamos hablando del antiguo INCORA, del DRI, Desarrollo Rural Integrado, del INPA, que era el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, y el INAT, que es el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras. Estas 4 entidades, insisto, como la cuota que pone el sector en el 2013 es: vamos a sacrificar esta presencia institucional y convirtamos y vayámonos todos a una sola entidad que en su momento fue creada por el decreto 1300 del 2003, que fue el INCODER, que, insistimos, obedeció más a una necesidad de orden presupuestal, más a esa necesidad que realmente digamos, a una entidad orientada a atender las dificultades y las necesidades propias del sector en su momento. Entonces hoy encontramos una entidad que subsiste hoy en día, y cada una de estas tareas, la que desarrollaba en su momento el INPA, el DRI, el INAT, se convirtieron en unas oficinas, en unas sugerencias al interior del INCODER, y se redujo en una proporción enorme su presencia territorial. En las direcciones territoriales estamos hablando de casos muy dramáticos, donde el caso puntual que conozco de Santander, que lo visité hace poco, de una presencia de 45 o 50 funcionarios pasamos a 16, 17 funcionarios para atender todo el tema del desarrollo rural en un departamento tan importante y tan importante para el sector como el departamento del Santander. Y en ese contexto uno dice, realmente ¿es el INCODER hoy en día, como ejecutor de la política de desarrollo rural, está lo suficientemente fortalecido el INCODER para ser el gestor y el articulador de la inversión pública y privada y de la gestión que se hace a nivel del territorio?
Esa es una de las grandes preguntas e insisto, genera unas respuestas, no todas, en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural frente al tema institucional. En la revisión que ustedes pueden hacer juiciosa del proyecto de ley, no van a encontrar referencias a la institucionalidad. Aquí no estamos haciendo como se hizo en su momento en el fallido Estatuto de Desarrollo Rural, la ley 1152 de 2007, declarado inexequible por la Corte. No se está reconstruyendo la institucionalidad. Y creo que en eso, para quienes recuerdan, en el momento en que se cae ese Estatuto de Desarrollo Rural, se cae completamente la estructura que se había montado y los instrumentos y las competencias e incluso la misma reforma institucional que había tenido el INCODER en el 2008 al servicio de esta ley 1152, pues prácticamente se queda sin piso y hoy, después de la caída de la ley, todas estas competencias son recogidas por la institucionalidad ya reducida en su momento, institucionalidad, insisto, en número de funcionarios, en cantidad de recursos, es reducida completamente a su expresión y por eso, de alguna manera, la apuesta en este proyecto de ley es, vamos a hablar de instrumentos de política pública, vamos a tratar de definirlos de una manera transversal y a empezar a reorientarlos y esperamos, en un futuro muy cercano, que estos instrumentos de política pública que hoy están en el Ministerio de Agricultura puedan migrar hacia el INCODER cuando el INCODER esté listo. Pero la institucionalidad no la van a encontrar en la revisión que podemos hacer del proyecto de ley porque justamente es un debate que es bastante grueso para someternos, insisto nuevamente, a que el día de mañana la ley pase o no pase en el Congreso y nos quedemos con la intención o con la necesidad de cómo se define nuevamente la carga institucional. Hay unas competencias ordinarias que en su momento se ejercerán por el presidente de la República para reestructurar la entidad y en este caso es lo que se aspira de una vez lleguemos al Congreso con el proyecto de ley. Quiero anticiparme también, digamos, a otro comentario frente al tema de la consulta previa, antes de empezar la cuestión temática y política del proyecto de ley, y es qué está pasando, cuál es la situación actual del proyecto de ley. El proyecto de ley actualmente se encuentra en proceso de consulta previa con las comunidades indígenas, se hizo una concertación de ruta metodológica a través de la instancia creada para ello, que es la Mesa Permanente de Concertación Indígena. Allí hay unos grandes debates sobre quién es o cuál es la facultad que tiene el poder constituido y cuál es la vocación o qué es lo que le da el poder constituyente a esa mesa que está allí. Es un tema, insisto, de gran calado político, pero allí está la instancia y se está surtiendo como lo prevé el convenio 169 de la OIT y la ley 21 del 91, y obviamente el gobierno ha tenido y ha tomado las previsiones porque en un antecedente muy reciente, la Corte nos lo dijo en la sentencia C-175 del 2009, la que tumbó justamente el Estatuto de Desarrollo Rural, hay que tener cuidado, hay que generar un espacio de garantías y hay que ser muy estricto con esta satisfacción del derecho, porque no es un requisito de procedibilidad para llegar al Congreso, es una exigencia justamente y es el ejercicio de un derecho fundamental y en ese contexto estamos trabajando con los pueblos indígenas. Hay otra instancia que justamente arrancó ayer el día de ayer porque se posesionó ante el ministro del Interior y hoy justamente tenemos en las horas de la tarde el inicio, digamos, de este acercamiento de lo que será el proceso de consulta previa con los pueblos afros, negros, raizales y palenqueros. Esperamos, digamos, no podré anticiparme, no sabré cuánto podrá tardar esa ruta, cuáles son los puntos centrales y cuáles son las reivindicaciones de este espacio como tal, y eso en su momento pues tendremos oportunidad de compartirlo, de hacerle seguimiento y efectivamente así se reportará. Ya en lo que tiene que ver con el anterior, por favor, lo que tiene que ver con la aproximación desde el punto de vista temático del proyecto de ley, hay una reflexión que surge del informe de desarrollo humano que creo que nos inquietó. Sabíamos que el problema era grave, pero con esto se agravó mucho más y es la situación poblacional en Colombia, rural en específico, en estricto sentido. Estamos hablando de que esa creencia que teníamos por cifras oficiales de que el país, un 4% de la población era rural y que tenía, digamos, relación con este escenario, nos dice el informe de desarrollo humano que no es el 25 sino el 31%, estamos hablando de casi un tercio de la población, lo cual obviamente genera unas inquietudes adicionales a los modelos que ya están funcionando y a la capacidad de respuesta del Estado
frente a la demanda real de esta población. Entonces el proyecto de ley plantea de entrada una dificultad y una propuesta para solucionarlo, digamos, y lo plantea como inconveniente el tema del atraso rural. Y en los primeros 3 círculos que ustedes ven estamos hablando del bajo índice, o el índice, perdón, de necesidades básicas insatisfechas, en la dispersión de la oferta pública, que es básicamente la forma como estamos llegando no solamente con los instrumentos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino de qué forma los demás intervinientes del suelo rural, del ámbito rural, están llegando con inversiones y con programas de política pública. Esto lo veremos más adelante en detalle. Y una preocupación, insisto, en materia de desarrollo rural, que es la escasa provisión de bienes y servicios, entendido como no solamente el clásico sistema desde el sector de la dotación del distrito de adecuación de tierras y sistemas de drenaje, sino algo mucho más allá, mucho más profundo, como los temas de alcantarillado, temas de educación, asistencia técnica, innovación y tecnología, que son, digamos, desde la concepción clásica de la economía como bienes públicos. Allí los estamos ubicando en la primera parte del libro, que va aproximadamente del artículo 11 al artículo 100. El segundo gran libro, esto en cuanto al primer libro, que es de instrumentos para el desarrollo rural. El segundo libro, del proyecto de ley es el libro de tierras, y se concentra fundamentalmente en estos 5 problemas. Obviamente no son casi que a manera enunciativa los ubicamos en esta presentación. Usurpación de tierras del Estado, una situación que ha venido denunciando el ministro de Agricultura, que es patente y que solamente y que realmente no nos permite hoy en día anticiparnos a cuánta tierra realmente ha perdido el Estado. Hoy en día en los registros de INCODER tenemos que por procedimientos agrarios de recuperación de baldíos, deslinde, clarificación y extinción, tenemos aproximadamente unas 800.000 hectáreas en proceso. Hay en este momento un segundo estudio que nos permitirá hacer una especie de restitución por vía administrativa y nos da aproximadamente 1 millón de hectáreas, pero realmente creemos que el problema es mucho más grande que esto. Y el problema de la usurpación de tierras del Estado se ha visto incluso en muchos de los casos sin derramar una sola gota de sangre y sin generar un solo desplazamiento. Esto se ha producido en las oficinas de registro, en las mismas aclaraciones de linderos que se hacen entre particulares y que sencillamente le van restando presencia o le van restando territorio y le van restando al patrimonio de la nación, justamente, que es el patrimonio de todos. Esto es uno de los ejes centrales de los procedimientos administrativos que encontramos en el segundo libro. Problemas como la inadecuada distribución de la propiedad rural, y para lo cual se han creado instrumentos, como lo veremos más adelante, frente a la dinamización del mercado de tierras y la forma como se ordena productivamente el suelo. Informalidad de la propiedad rural, que es un problema que ha venido siendo atendido de una forma marginal, podremos decirlo. La titulación de baldíos hoy en día en el esquema clásico es por demanda, y lo que pretendemos en el proyecto de ley es que que cambiemos a un esquema de titulación por oferta, en el cual digamos, con una economía de los procesos podamos atender de manera masiva no solamente a quien está solicitando la adjudicación, la titulación del baldío, sino a aquella otra persona que es vecino, que es colindante, que no tiene tal vez intención de adquirir por baldío porque quiere o tiene una situación jurídica completamente diferente. Le damos el tema de la falsa tradición, pero que por la misma exclusión que el sistema ha generado, no nos permite atender a través del INCODER. Aquí se está creando un programa de formalización que dice: vamos a acompañar la adjudicación de baldíos, obviamente, hasta el final, hasta la adjudicación, y aquellos que no tengan esa vocación o que no tengan como tal la expectativa, o porque la situación jurídica del predio no da para titularlo como baldío, se los entregaremos digamos, elaboraremos un dossier y se lo entregaremos a la justicia para que haga el saneamiento de la pequeña propiedad rural en los términos de la recientemente aprobada Ley 1561 del 2012. En cuanto a la insuficiente uso de la aptitud agrícola del suelo, frente a los instrumentos estamos ubicando en particular el riego y el drenaje, no solamente con la bolsa de recursos que hoy tiene el hoy todavía llamado agroingreso seguro, que son recursos que vienen por Ley 1133 de 2007, que son 500.000 millones de pesos del 2007
indexados al día de hoy. Para el año 2013 estamos hablando de una cifra cercana a los 630.000 millones de pesos y que se ocupa fundamentalmente, y creemos que deberá ocuparse como tal de la atención de los pequeños y de los medianos distritos de riego. Los grandes distritos, sobre el cual hay unas recientes inversiones del Estado, creemos que debe ser atendido por el sector privado como tal, y el Estado deberá concentrarse, insisto, en estos pequeños y medianos para generar o para financiar o cofinanciar obras de riego y drenaje. Al mismo tiempo, la atención, el INCODER se va a concentrar en el tema de los pequeños, y los instrumentos de línea especial de crédito o incentivo a la capitalización rural que están en el DRE van a llevar el enfoque que estamos insistiendo en este caso por pequeña y mediana escala. Finalmente, el componente de los, digamos, insisto, de la necesidad de leer el territorio desde la perspectiva simbólica, ha obligado también a replantear un poco cómo se están constituyendo hoy y para qué se están constituyendo los territorios colectivos, en este caso de afros y de los pueblos indígenas del país. Y llegamos a la conclusión, y como lo establecerá el proyecto, como más adelante se expone, que el tema del acceso a la tierra no es suficiente y que la gran falla del sistema como tal ha sido la posibilidad de darle al sector y de darle a las comunidades la participación en proyectos productivos alternativos. No podremos cerrar o concluir que el modelo que requieren los pueblos étnicos debe ser o debe coincidir con la agricultura que hacen los pequeños y medianos agricultores del país. Eso es un tema que en este proyecto de ley se revalúa y nos da la posibilidad, insisto, de atender de manera directa las iniciativas productivas o proyectos alternativos, como bien se lee en el capítulo del proyecto de ley. Este cuadro creo que para este foro es bastante obvio traerlo, es sencillamente una aproximación a las diferencias y a la brecha enorme que tenemos en el mundo rural y en el mundo urbano. Lo traemos justamente para dimensionar un poco y para hacer énfasis en el tema de bienes públicos y en la cobertura que el Estado está entregando, sobre todo en materia de educación, en materia de salud, en materia de alcantarillado. Me parece que las cifras son preocupantes y con ello casi que de alguna manera queremos mostrar que la brecha es enorme y como tal los retos en este caso deben ser atendidos en su conjunto. Frente al mejoramiento de la calidad de vida, estamos, como les planteaba hace un momento cuando hablábamos del esquema de la nueva ruralidad, estamos haciendo una propuesta que recoge no solamente la lectura de los instrumentos, desde los instrumentos de política pública que tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Por qué estamos hablando en el proyecto de ley de salud? ¿Por qué estamos hablando de educación? Creo que es digamos, nos podrán decir el día de mañana que estamos violando el concepto de la noción de unidad de materia y que con eso esas iniciativas en el Congreso se pueden caer. Pero creemos que es, en este caso, indispensable que la inversión o la forma como se está llegando con los programas de política pública a través a los territorios por parte de las distintas carteras debe por lo menos plasmarse allí como una meta, como un objetivo común de todas las instituciones. Hay un artículo, justamente el artículo 25 del proyecto de ley, y habla de la diferenciación de presupuestos. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Queremos que digamos que el ministerio, en este caso pongamos el caso del Ministerio de Salud, que realizará una intervención o va a hacer una construcción de un centro, digamos, de una escuela, de un centro educativo que necesariamente beneficiará a un número determinado de familias con digamos, con un enfoque curricular muy específico para ese grupo de personas, pues sobre que de alguna manera antes de hacer ese tipo de inversiones se pueda conocer, por lo menos por parte del Ministerio de Agricultura, la naturaleza de estas inversiones, no para que el Ministerio de Agricultura se ponga en los zapatos de educación y le diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el territorio, sino con el propósito de generar una interlocución que hay que reconocer al día de hoy no existe. No hay ningún instrumento que nos permita dialogar sectorialmente para beneficiar a la población y medir de alguna manera las inversiones que se están haciendo en los distintos sectores, en este caso le hace educación, salud y otros que intervienen directamente a la población rural. En el primer libro igual está planteada la necesidad de la dotación de infraestructura y los instrumentos del programa DRE, Desarrollo Rural con Equidad,
digamos que son los recursos más grandes con los que cuenta el sector, que insisto, siguen siendo insuficientes. Los recursos de la ley 1133, si a eso nos vamos, estamos hablando de una atención realmente marginal del problema, y en esto creemos que la apuesta que se ha hecho, por lo menos en aumento de recursos, si queremos un sector competitivo y queremos desarrollo humano, realmente hay que insistir y hay que crecer en esa presencia en el presupuesto general de la Nación. Este es el comportamiento de las inversiones del presupuesto en el sector. Estamos hablando de un crecimiento que es notable, y de la misma manera como está creciendo el presupuesto de esa misma forma, y en la medida que el conflicto, insisto, se reduzca y tengamos más presencia y más necesidades en materia de atención a la población rural, deberá coincidir la inversión con la atención de las necesidades básicas que tiene el sector. Esto es un cuadro indicativo, insisto, lo traigo para ilustrar un poco cómo ha venido, cuál ha sido el comportamiento y cómo será finalmente en el próximo año. Entendemos que hay un crecimiento del 33% en gastos de inversión para el año 2013. Hay instrumentos que necesariamente invocan o que requieren la construcción de la política pública desde los territorios. Hemos insistido en que esta política realmente deberá tener la posibilidad de convertir en política pública las experiencias locales. Y para ello hay distintas herramientas, distintos instrumentos que han sido trazados, unos por el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos los acuerdos plan, que permiten justamente una especie de acuerdo de inversión entre la Nación, departamentos y municipios, pero al mismo tiempo sabemos que la presencia del actor local y la construcción a través de los consejos municipales de desarrollo rural, instancia que no es novedosa, existe desde el año 1994 en la ley 160 del 94, y los mismos consejos, que son las instancias de política a nivel departamental, pues hoy realmente operan si el mandatario local, si el alcalde o el gobernador tiene a bien convocarlos. Creemos que esto es una herramienta muy, muy importante, y la única forma de hacer prevalecer la concertación de la política pública y la construcción desde el territorio es diciéndole a los actores locales: vamos a generar o a darle la posibilidad de que ustedes participen en la decisión de qué se debe aprobar, qué es lo que no se debe aprobar, cuál es el modelo de desarrollo que le conviene a la distinta región. Creo que en este contexto, insisto, es un modelo, es un instrumento que ha sido creado desde el año 94, pero que hoy atiende o funciona de acuerdo a las necesidades que tienen los mandatarios, y creemos que no podrá depender de la voluntad política, sino que tiene que ser de alguna manera una línea que trace la política, el Ministerio de Agricultura como formulador de política pública. En materia de riego y drenaje, estamos haciendo énfasis en la necesidad de construirlo y de dotar recursos, y de alguna manera estamos participando también con la creación de un subsistema nacional de asistencia técnica, un subsistema nacional de innovación y tecnología, para de alguna manera recuperar esa tarea que la ley 607 del 2001 le entregó a los entes territoriales. Ustedes recuerdan que la asistencia técnica en su momento se descentralizó, se le cargó una gran responsabilidad a las UMATAs municipales y a los centros provinciales de gestión agroempresarial como rectores de la política o como ejecutores de una política de asistencia técnica, pero los recursos no se descentralizaron, y en ello creemos que no se puede dejar al ente territorial a estos niveles, con la dificultad que existe hoy con la asignación de recursos, no se les puede dejar solos, y en este contexto concurrirá la Nación, y hay la bolsa, incluso la bolsa del programa DRE, y una bolsa de inversión adicional estará atendiendo este programa como tal, dentro de las políticas que fija su Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Esta diapositiva muestra justamente la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, como lo anunciábamos hace un momento, y plantea, digamos que está en el proyecto de ley, insisto, es la esperanza de que al 2017, hoy podríamos actualizarle, poner 2018, tengamos una cobertura del 100% en materia de asistencia técnica para los municipios del país.
Este cuadro es comparativo de la situación que encontramos hoy en día frente al tema de la infraestructura de riego y drenaje. Colombia hoy en día tiene gran dificultad justamente porque gran parte de las inversiones, o digamos, hay que decirlo, las últimas inversiones grandes en riego y drenaje se hicieron hace aproximadamente más de 20 años y los últimos 3 distritos, estoy hablando de Ranchería, Tesalia y Paicol y el Triángulo del Tolima, fueron diseñados primero pensando en la construcción, en la obra, pero en los temas de proyectos productivos no encontramos una real planificación que beneficiara a los pobladores y que de alguna manera atendiera la dinámica propia de esos territorios. De alguna manera, cuando el Estado se concentra en las grandes inversiones y cuando le concede, digamos, en este caso, como en el caso de Ranchería, unas destinaciones, unos usos multipropósitos, está creo que equivocándose y digamos, la priorización que debe hacerse vía obras de infraestructura extrapredial para estas regiones creo que debe ser privilegiada y en este contexto el proyecto de ley así lo plantea. Esto es básicamente un cuadro comparativo para que veamos la forma como Colombia frente a Perú, México y Chile tiene, digamos, el porcentaje de área irrigable y la capacidad de infraestructura que ha generado frente a esa área irrigable. Pasemos a la siguiente. Esta diapositiva nos muestra la manera como desde el programa de los instrumentos del desarrollo rural con equidad se atenderá la provisión de bienes y servicios. Adicionalmente a este tema, aquí en la diapositiva no quedó más explícito, pero hay un tema de coberturas y de seguro agropecuario que, digamos, corresponde con el discurso y con las necesidades que tenemos en materia de sostenibilidad ambiental, y creo que el sector todavía está en pañales, digámoslo, hay solamente una empresa aseguradora interesada en cubrir estas contingencias desde el punto de vista ambiental, por riesgos climáticos y otro tipo de contingencias, y aquí estamos proponiendo no solamente la creación del instrumento y la dotación de recursos, sino que al interior del ministerio, con la próxima reestructuración, se creará una dirección de seguro del riesgo agropecuario para atender no de manera coyuntural este problema, sino para atenderlo de manera permanente como tal. Como anunciamos en el contexto del atraso rural, uno de los problemas frente a la usurpación de tierras del Estado, las hipótesis que teníamos en este caso, o las situaciones que hay que corregir o que hay que atender con estos nuevos procedimientos, comienzan justamente con el tema de la aclaración de linderos, insisto, que se ha hecho por vía privada y que le ha restado patrimonio a la nación en materia de baldíos. Falsas tradiciones, insisto, la necesidad que hay de corregir y de sanear la pequeña propiedad rural. Y aquí hay que resaltar que la 1561 del 2012 no interviene o no toca de manera alguna digamos, las zonas donde hay presencia de baldíos. Las adjudicaciones ilegales, que ha sido una de las características o una de las situaciones que hemos encontrado y recientemente se han iniciado acciones no solamente desde el punto de vista administrativo, sino desde lo penal, para evidenciar dónde están estas falsificaciones de títulos, donde digamos, este sistema de registro se prestó de alguna manera para generar adjudicaciones que hoy en día son cuestionadas y que están implicando el inicio de acciones de recuperación de baldíos. Sentencias judiciales, digamos, en este caso que han sido declaradas en contra de los baldíos de la nación. Encontramos en gran parte del país que se han declarado prescripciones extintivas del dominio sobre baldíos a pesar de las prohibiciones y a pesar de lo explícito que es la ley en este contexto, y hemos planteado, y así quedó en la 1561, que las decisiones administrativas del INCODER no les serán oponibles a estas sentencias de prescripción extintiva del dominio proferidas por los jueces de la República. Creo que con el debate que esto genera, porque insisto, sabemos que se va a venir una demanda de inconstitucionalidad contra esos artículos, creemos que es un mecanismo que por lo menos blinda al INCODER y que blinda al Estado en materia de conservación de su patrimonio, y cortamos de un tajo esta cantidad de decisiones judiciales que se han venido profiriendo a lo largo y ancho del país, en donde el único contradictor en estos juicios de pertenencia es un curador ad litem que representa a las personas indeterminadas. Creo que en ese contexto el proyecto de ley con esta herramienta nos permitirá por lo menos atender en parte las dificultades que han creado estas sentencias.
Y finalmente, los mecanismos y el afinamiento de los instrumentos que se están generando en el proyecto de ley para recuperar esas tierras baldías indebidamente ocupadas que quedan después de la desecación artificial o natural de los cuerpos de agua de lagunas y ciénagas en este caso. El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural no tiene nada novedoso, digamos, en materia de nuevos procesos a cargo del INCODER. Ustedes revisan y encontraremos que seguimos con el proceso de extinción del derecho de dominio, clarificación de propiedad, deslinde y recuperación de baldíos. Lo que estamos proponiendo de nuevo realmente es la forma como son ejecutables estos procedimientos una vez el INCODER los tiene resueltos como tal por la vía administrativa. ¿Qué está sucediendo hoy en el territorio? Una vez el INCODER profiere la decisión administrativa de recuperación de baldíos, tiene que acudir a una instancia administrativa, a una instancia de policía, que depende de los alcaldes municipales, y allí se abre nuevamente otro debate en materia policiva. Encontramos que, digamos, el poner al Estado a litigar nuevamente en una causa sobre la cual ya se ha surtido el debido proceso y sobre la cual se han agotado una cantidad de procedimientos, pues le está restando eficacia al procedimiento de la acción, de las acciones administrativas a cargo del INCODER. En este contexto estamos diciendo, queremos proponer que una vez la decisión esté en firme, en este caso, la decisión de la recuperación del baldío, pongámoslo así, sea ejecutable y que el inspector de policía o el alcalde municipal pueda acatarla, y en este caso el debate que ya se dio pueda ser trasladado o pueda ser convalidado en el marco del debido proceso en esa instancia para poder hacer efectiva la decisión. Hay mecanismos también en materia de ordenamiento, y como lo veremos en esta diapositiva y en la que sigue, en insistir en nuestra causal de extinción del dominio por afectación o por impacto ambiental. No conocemos todavía la primera decisión por parte del INCODER en materia administrativa donde se haya extinguido el dominio por violación de normas ambientales. ¿Por qué razón no se ha dado? Porque no hay presupuesto, porque no hay voluntad política, porque no están coordinados los instrumentos que debería tener el INCODER para ello, porque son estudios que cuestan y que justamente por lo débil que es el instrumento ha permitido que una vez los sujetos o las partes que están siendo, digamos, cuestionadas por una utilización indebida de estas tierras, pues inmediatamente tomen previsiones y no logremos materializar o concretar la prueba. En esto el instrumento insiste y genera la posibilidad de que el INCODER sea líder y tenga presupuesto, sobre todo para atender y formular directamente los estudios y servirse al mismo tiempo del Ministerio de Ambiente y de las autoridades en materia ambiental para poder constituir estas pruebas. Igualmente, cabe la posibilidad en este contexto de hacer reordenamiento social de la propiedad a través del mecanismo de la expropiación administrativa. Tenemos unas coincidencias en materia de política ambiental y de política de reforma agraria en aquellas regiones en las cuales no es posible que existan asentamientos humanos y donde a través de instrumentos de reforma agraria es posible generar reubicaciones y es posible generar nuevos asentamientos campesinos, haciendo una especie de contrato social, insisto, porque habrá regiones donde, privilegiando el asentamiento, deberemos establecer un acuerdo previo sobre el uso del suelo, y el proyecto de ley en materia de expropiación administrativa, como lo hará también en materia de reservas campesinas, permite que esos dos instrumentos dialoguen y que, digamos, sea concertado, de acuerdo a unos lineamientos de política ambiental, la forma como se interviene el territorio para los beneficiarios de reforma agraria. El debate que se ha generado justamente sobre la vocación y uso del suelo nos lleva a las siguientes cifras que veremos en una diapositiva posterior. La vocación que tiene el país para agricultura está cercana a los 21 millones de hectáreas, y hoy en día en cultivos permanentes tenemos 3.9 millones de hectáreas y 1 millón adicional en cultivos transitorios. Otro tanto sucede con la ganadería, que son cifras, insisto, que no sorprenden a este foro porque son conocidas, de 41 millones de hectáreas aproximadamente destinadas actualmente a ganadería, de las cuales, según los estudios, podrá solamente destinarse un 20%, 20 millones de hectáreas. Y en cuanto a la vocación forestal,
que al día de hoy tenemos una zona cultivada aproximadamente 400.000 hectáreas, entendemos que hay una proyección o una vocación productiva en materia forestal cercana a los 11 millones de hectáreas. ¿Esto qué nos muestra? Eso sencillamente nos dice hay que reaccionar a través del proyecto de ley con mecanismos que reordenen el uso del suelo. ¿De qué manera hay que hacerlo dinámico? ¿De qué manera generamos, digamos, no solamente que el sistema de reforma agraria opere, sino que desde el punto de vista de la sostenibilidad y el uso del suelo que estamos concertando se pueda mejorar o se pueda de alguna manera reducir esa brecha enorme entre la vocación y el uso real actual que tienen los suelos? Y en todo este escenario de la reorganización o de alguna manera del reordenamiento social y productivo de la propiedad viene el gran debate sobre la concentración de la propiedad, sobre la concentración de tierras. Tenemos una disposición justamente hoy en el artículo 72 de la ley 160 del 94 que sanciona, como saben, la concentración de más de una UAF, pero realmente el tema de fondo que plantea la ley actual y que retoma al mismo tiempo el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural es cómo superar la concentración improductiva de la tierra, porque tener tierra per se no es algo que sea censurable siempre, y así lo hemos dicho, siempre que la tierra como tal esté cumpliendo su función social ecológica, que es el gran debate y a lo cual está, y al servicio de lo cual está, insisto, el artículo constitucional, al servicio de lo cual están los instrumentos que provee hoy en día el INCODER con las acciones anteriormente descritas. Entonces, la forma de corregir, insisto, no se agota solamente la concentración de propiedad, la forma de corregir esta concentración improductiva no se agota en los mecanismos digamos, de sanción que tiene el INCODER para dinamizar, que hay que crear ordenamiento y hay que generar una dinámica del mercado de tierras que permita una mejor utilización, porque entendemos que el problema del país no es un problema de tierras, sabemos que es grande, pero el problema más grave todavía es de la forma como se están organizando y cómo se están explotando estas tierras actualmente. En mecanismos de acceso a tierras, mantenemos el subsidio integral de tierras, que es una propuesta que desde el año 2003 vino a reemplazar el instrumento de compra directa de tierras que manejaba la antigua INCORA, solamente que lo estamos dividiendo para poderle generar beneficio directo o apoyo a subsidio productivo a aquel que ya la tiene. Se está manteniendo el mecanismo de la titulación colectiva a territorios afro, la constitución de resguardos indígenas y en materia de zonas de reserva forestal y zonas de reserva campesina hay un avance que es, digamos, de los más importantes para destacar. La ley 160 del 94 no nos permite la coexistencia de zonas de reserva campesina y zonas de reserva forestal. Lo que se hace hoy es solicitar la sustracción de zonas de reserva forestal para constituir posteriormente las zonas de reserva campesina, que insistimos, es un instrumento de planificación que permite la consolidación de unas economías campesinas y que justamente fortalece la asociatividad y los medios de producción de estas comunidades y sobre todo impide que digamos, existan altos y bajos o que existan grandes diferencias en la presencia y en la manera como se ordenan esos territorios. La idea o la propuesta que trae el proyecto de ley es de qué forma podemos hacer coexistir las zonas de reserva forestal y las zonas de reserva campesina. En ese momento no habrá necesidad de sustraer y sí debemos fortalecer y debemos estar de la mano con el Ministerio de Ambiente y autoridades ambientales para coordinar la forma, porque eso tiene que estar en la resolución de constitución de zona de reserva campesina, la forma como se constituirá la misma y cuál va a ser el uso que en esa zona en particular deberá ser privilegiado. En materia de zonas en sustracción de zonas de reserva forestal, insisto, hay un gran debate y es un terreno que esperamos le pueda ganar el sector, o digamos pueda ser prevalente el sector agropecuario frente al sector minero, y es una gran coyuntura, como lo decía el doctor Manuel Rodríguez, porque genera, digamos, unos debates de qué es prioritario realmente para el país, si es de orden público o interés social el tema de la explotación minera, o si acaso los sistemas o los programas de reforma agraria son los que deben estar llamados a cumplir esas necesidades, y por eso en el instrumento estamos diciendo concentrémonos aquí en la forma como estamos
coordinando o haciendo acuerdos para el uso productivo del suelo al interior de estas zonas declaradas. Hay un capítulo, digamos, frente al tema de grupos étnicos. Como sabemos hoy en día, estos pueblos, digamos, en particular los pueblos indígenas que pueden estar en zona de parques, de acuerdo a unos usos, como lo explicarán en las horas de la tarde, unos usos especiales y concertados, creemos que la mejor manera de generar estas dinámicas de estas poblaciones que además están en zonas de amortiguación y que están digamos, en zonas contiguas de protección, lo ideal sería que ellos pudieran tener al mismo tiempo instrumentos del Estado o por parte del Estado para la generación de proyectos productivos alternativos acordes con una definición previa del uso del territorio que se da con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura. Así está previsto en el proyecto de ley y el capítulo grueso del apoyo a gestión de proyectos productivos está previsto incluso para generar estas dinámicas alternativas de desarrollo para los pueblos étnicos. En temas de la formalización de propiedad, ya casi terminando, estamos evidenciando la necesidad que tenemos de formalizar, como lo decíamos, a través del programa de la metodología del barrido y a través del programa establecido en el 2010 del Grupo de Formalización en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Creemos que la metodología y las economías que van a generar estos procedimientos en materia de adjudicación son favorables, insisto, allí también habrá que consultarse en el momento cuál es, digamos, el proyecto, el programa como tal de formalización va haciendo el barrido y va cotejando con los distintos usos ambientales y con los planes de ordenamiento territorial la forma cómo se podrá conceder la titulación del baldío, cómo se podrá llegar al saneamiento de la pequeña propiedad rural acorde a los lineamientos que se dicten por parte de las distintas autoridades ambientales y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto es básicamente la escala o la forma como entraría a operar el grupo de formalización del programa, que es una instancia que coordina al IGAC, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al INCODER y autoridades ambientales en esa intervención territorial. Este cuadro ya lo hemos referido anteriormente, estamos hablando de la vocación real que tienen los territorios en este momento frente al tema ganadero, forestal y agrícola y la utilización real de estos mecanismos y la forma como el proyecto de ley los está atendiendo. Sigan adelante, por favor. En esta diapositiva estamos hablando de esta vocación como tal, como la tenemos prevista y de la forma como es posible generar mucho más valor agregado con la explotación, digamos, agrícola en este caso, frente a la explotación ganadera, y estamos hablando de 12.5 veces más valor agregado por parte de la agricultura. En esta última diapositiva, que además fue un tema que fue solicitado especialmente por la WWF en su momento cuando nos hizo la invitación, estamos planteando que existen 3 mecanismos para dinamizar el mercado de los usos del suelo. De una parte, las zonas de desarrollo empresarial, que están previstas para la utilización de los baldíos en exclusividad, que permite, como está previsto al día de hoy, un préstamo de las tierras baldías de la nación bajo un acuerdo de utilización y un compromiso de retornar en caso de que el uso para el cual fue concedido la zona de desarrollo empresarial no sea el acorde. Un modelo a través de zonas de reserva campesina que recoge, como lo anuncié o como lo dije anteriormente, escalas de producción diferentes y que favorece un modelo de estabilización socioeconómica de la población que está al interior de la zona de reserva campesina. Y un tercero y último, que es el mecanismo del derecho real de superficie, que hoy en día es básicamente, que ya sucede en el país, es el mismo contrato de arrendamiento, con la diferencia que este contrato de arrendamiento que se hace sobre la superficie debe ser registrado en el folio de matrícula inmobiliaria y que tiene unas precisiones adicionales. Es decir, que atendiendo la dinámica y la necesidad de las producciones o sencillamente la posibilidad de que aquel que es propietario de la tierra no la pueda explotar, y teniendo en cuenta que no estamos ni en zonas de despojo ni en zonas de pueblos étnicos, pueda suscribirse o pueda venderse la superficie por un término no superior a 30 años y con ello
partiendo de una ecuación económica, reducir los gastos o digamos la inversión que se hace en el momento de arrancar un proyecto productivo. ¿Cuál es la situación de este derecho real de superficie? Entendemos que hay una mayor estabilidad jurídica, que hay mayor seguridad jurídica y que esto para los modelos o para el nivel de desarrollo, el nivel de inversiones que requiere el país es completamente, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva de la ecuación económica es muy favorable e insisto que no podrá, como lo dice la ley, no podrá pasarse por encima de los territorios étnicos, no podrá desconocerse la situación que tenemos hoy en día en zona de despojo y como tal eso sería, digamos, zonas de reserva forestal, de desarrollo, perdón, las zonas donde se constituye el derecho real de superficie serán por exclusión zonas que no tengan que ver con esta presencia, con esta situación social y política del país. Esta figura genera gran controversia y como tal creo que vale la pena que el país comience a hablar de las perspectivas y de la forma como esta figura podrá atender las necesidades del país en materia de desarrollo rural. Transcrito como tal, en este caso, los beneficios, digamos, a manera de conclusión, las apuestas que le ha hecho el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que han sido concertadas y que han sido puestas en perspectiva con el proyecto, con las distintas autoridades ambientales. Estamos hablando, como lo decíamos al principio, de una compilación o una actualización normativa en materia de legislación ambiental. Estamos hablando de la inclusión que en la formulación de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial del criterio de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Estamos reconociendo en el proceso, particularmente de titulación de baldíos, estamos reconociendo la conservación de los bosques o la conservación de las áreas, en este caso de protección. Estamos concediéndole la posibilidad a quien está allí en zona de adjudicación, que está solicitando la titulación, que al momento de solicitarla, si está protegiendo, si está conservando esta zona, se le pueda conceder, se le pueda adjudicar siempre y cuando mantenga estos usos y con ello, digamos, sacar de tajo ese incentivo perverso que existe hoy de exigirle que nos demuestre explotación de la tierra, es decir, exigirle que nos demuestre que ha tumbado el monte para poderle titular. En este contexto, la nueva definición de posesión agraria tendrá en cuenta esos espacios, esos polígonos en los cuales se está protegiendo, se está conservando territorios o justamente zonas especiales de conservación y protección. El reconocimiento de la importancia de la sujeción a las determinantes ambientales para el desarrollo de proyectos de adecuación de tierras, en este caso de los distritos de riego y de los sistemas de drenaje. Insistimos en la presencia de la frase de los determinantes ambientales en el modelo completo, digamos, y transversal en la forma como los instrumentos de reforma agraria se han venido construyendo. El fortalecimiento de los procedimientos agrarios, en particular la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados y de la gran afectación que le propina en este caso, el golpe duro que le propina la contaminación ambiental a las zonas especiales y a las zonas que son susceptibles de adjudicación. La posibilidad de incorporar al enfoque de reforma agraria la constitución de áreas de reservas naturales de la sociedad civil, la posibilidad de dotar baldíos para digamos, la conformación de estas zonas y al mismo tiempo la posibilidad de entregarle a las corporaciones autónomas regionales zonas de baldíos que hoy en día se consideran titulaciones de entidades de derecho público para los mismos fines. Finalmente, como lo anunciábamos hace un momento, la transferencia a las CAR, que es un tema que existe hoy en día frente a la adjudicación de baldíos a entidades de derecho público, con la finalidad esencial de la conservación y la articulación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este tema, insisto, es un debate grande el que debe dársele a estos instrumentos. Considero que es posible seguirlo construyendo en el contexto que está planteado. Hay forma de aproximarse a él. Creo que tenemos todavía, mientras lleguemos al Congreso y aún después de pasar por el Congreso, tenemos
la oportunidad y la obligación, como lo planteaba al principio, de generar debate y de mirar qué tan efectivos y qué tan favorable es concertar, de alguna manera, qué tan posible es concertar y cuáles son los acuerdos que se van a dar en materia de usos del suelo, que es donde más está haciendo énfasis, obviamente pensando también en la población, en el impacto que ésta genere, pero fundamentalmente en una perspectiva de desarrollo para el sector. Estamos igual atentos a continuar estudiándolo y a continuar recibiendo las observaciones que como tal, tanto la academia como este tipo de foros le generen al proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Insisto, es una iniciativa de política pública y funciona como funciona la política pública, es decir, como una especie de ensayo y error, y sabemos que hoy en día estamos haciendo lo mejor para que el instrumento sea satisfactorio y atienda a toda la población, pero sabemos que también se puede construir en la medida que vayan acomodándose y que el país vaya requiriendo otro tipo de necesidades, pues el proyecto de ley tendrá que ser abierto y podrá recibirlas. Esta es pues mi intervención. A todos muchas gracias.